Y estamos dando inicio así a una nueva edición de Voces del Mundo. Somos Voces del Mundo 2022. Esta buena y gran idea que compartimos junto a Claudia Grime desde Salou, España, en la producción, que nos permite 2 veces por semana recorrer el mundo, interiorizarnos con tanta gente, con tantos amigos, ¿sí? Cómo es la vida en sus países. Bueno, no solamente políticos, artistas, ambientalistas. Bueno, hemos hablado con gente de, no sé, sacábamos cuenta y charlábamos con Claudia, que son más de 600 personas a través de los distintos programas que hemos hecho aquí en Info Villegas y que se reproducen en una red tan importante de radios donde, bueno, mi querida amiga Claudia se encarga de todo eso. Como ya hemos tratado aquí en Somos Voces del Mundo, como lo hemos hecho, por ejemplo, hemos hablado con el profesor Felipe Granada Aguirre, que nos ha puesto al tanto. Hemos hablado de las elecciones que tuvo Colombia, que el próximo 6 de agosto, Colombia tiene un nuevo presidente. Asume Gustavo Petro y será el nuevo presidente de la República de Colombia. Y hoy hemos solicitado la intervención de un empresario, productor de Cali, cuyo nombre ya es conocido en nuestro programa, porque el año pasado tuvo también la distinción de charlar con nosotros, como es Rodrigo Garcés Córdoba. Es un empresario dedicado a la producción de cannabis medicinal, ganadería, horticultura, y está en un proyecto de regeneración de bosque tropical seco. Y hoy tenemos el gusto de presentarlo nuevamente aquí en nuestro programa, de escuchar su voz, su reflexión y su parecer luego de la llegada a la presidencia de Petro liderando la izquierda después de 200 años. Él nos hablará sobre las idas y venidas de la economía, el partidismo político, el problema medioambiental, la comercialización del cannabis medicinal, las restricciones que impone el gobierno para su comercialización, que lo vamos a escuchar a través de nuestro programa. Estas son 3 claves que explican, ¿sí?, la histórica llegada de Gustavo Petro al gobierno de Colombia, que a partir del próximo 6 de agosto asume la presidencia. Gustavo Petro. Una historia nueva para Colombia, para América Latina, es que a partir de hoy Colombia cambia. Acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Que va a haber un poco más de igualdad para nuestro género. Definitivamente va a haber más inclusión de esas poblaciones olvidadas, indígenas, afro. Lo vamos a escuchar después de presentarlo a Rodrigo Garcés Córdoba, este empresario productor de Cali, Colombia, quien es nuestro invitado en el día de hoy. Somos Voces del Mundo. Gracias, Rodrigo. Adelante. Buenas tardes, amigos de Info Villegas. Les habla Rodrigo Garcés desde Cali, Colombia. Es un gusto muy grande estar con ustedes. Una radio campesina en la Argentina, pues más que todo, pero pues que se escucha en el mundo entero. Y sí, nuestra amiga Claudia me pidió el favor pues que le hiciera algunos comentarios pues sobre la jornada electoral acá en Colombia.
Como se sabe, pues en la persona que ha dominado la escena de la política colombiana es el señor Álvaro Uribe Vélez. Él ha sido la persona que ha dominado la escena política del país los últimos 20 o más años. Resulta que él ha producido entre la ciudadanía, pues ya digamos, un cierto rechazo. Hay parte importante de la ciudadanía que está aburrida con su manera de ejercer tanta influencia durante tantos años en los gobiernos. En Colombia se ha venido eligiendo el candidato Uribe desde que él salió de la presidencia prácticamente, o sea, como una especie de unipartidismo que hubiera en Colombia, una especie de PRI. Entonces, pues resulta que con estas elecciones y la saturación de la ciudadanía, que parece pues que ya está aburrida de tanto autoritarismo y pandemia y órdenes, esa pandemia se utilizó pues para ejercer un gobierno autoritario en todo el mundo, empezando pues por una especie de toque de queda obligatorio pues de lunes a miércoles y de jueves a sábado y eso. Bueno, ustedes saben todo lo que pasó, eso no es ningún secreto. Entonces resulta que en estas elecciones ganó la oposición, pues digamos en cabeza del señor Petro, que pues yo creo que él salió electo porque es la única persona que la gente le creyó que realmente tenía independencia total de Uribe, de alguna forma, que no comparte su proceder. Entonces, aunque Petro, o el presidente Petro, pues es casi que chura del propio Uribe, porque él escoge, él para poder ser él necesita un archienemigo, y siempre ha sido pues el castrochavista Petro, como él lo ha bautizado, pues él fue el que lo hizo. Entonces, pues ya tiene presidente también, digamos que es chura de Uribe. Yo personalmente pienso, pues sí, se dice pues que los dos candidatos de lo que llaman acá segunda vuelta, que en realidad fue tercera, pues desde la manera como yo veo las cosas, pues porque como esa consulta interna fue anterior a la primera vuelta, entonces en realidad ha habido como tres fases, digamos: consulta interna, primera vuelta y segunda vuelta. Pero esa consulta interna de alguna manera desvirtúa el sistema de dos vueltas, pues que en Colombia pues realmente eso tomó el sistema francés para cambiar pues de un bipartidismo a un multipartidismo, pues como lo puede haber en Francia hoy día, como incluso en estos días allá están en elecciones y parece pues que el mapa también haya cambiado de alguna forma. Entonces sí, ambos candidatos a la presidencia se decía que eran antiestablecimiento, digamos. Eso no puede ser, ¿no? Porque el establecimiento, pues uno no puede jugar al establecimiento sin ser el establecimiento, ¿no? Eso pues de alguna forma digamos que estaba marcando distancias de la clase política tradicional, de los gamonales, pero los gamonales pues esos quedaron intactos desde las elecciones parlamentarias, pues que a mí me parece que para mejorar la democracia en Colombia las elecciones parlamentarias debieran juntarlas con la primera vuelta, pero nada de consultas, esas consultas, eso no. Porque es que si en primera vuelta se vota por unos candidatos y unos, digamos, parlamentarios que eventualmente pudieran estar
apoyando a X o Y candidato, entonces se va conformando, pues, digamos, unas ciertas voces pero eso necesita que sea alrededor de programas, pues, porque mientras los partidos se acabaron, pues, y son personas, pues, programas, cada quien tiene un programa, pues, pero no hay agendas, pues, de partido. En Colombia todavía la política es una cosa muy histriónica, ¿no? Digamos que la plaza pública, pues, todavía se usa mucho. Petro, pues, la mayor parte de su campaña, a pesar, pues, del pregonar ser un hombre moderno, en la plaza pública lo hizo, pues, como es costumbre en Colombia, pues, hasta el día de hoy. Es una combinación bastante caprichosa, porque, pues, eso de la plaza pública es de los caudillos, ¿no? Y bueno, lo de los caudillos a mí me parece que es un poco anacrónico. El hecho es que un candidato se dice aquí, pues, por los analistas, que es el del TikTok, y el otro, pues, el de la barra brava, digamos, pues. Entonces, durante la campaña no se habló, pues, realmente de los temas nacionales, y ahora, pues, que ya tenemos presidente, ahora parece que sí se está hablando. Pues es curioso, ¿no? Que no se discutan antes y no después. Y ya continuamos escuchándolo a Rodrigo. Muchísimas gracias. Estamos muy atentos a lo que nos está diciendo. Pero para conocer más la identidad del futuro presidente electo de Colombia, vamos a repasar rápidamente su historia política para dar información a aquellas personas que aún no lo conocen. ¿Sí? Escuchamos el siguiente informe. Presidente de izquierda de su historia. Petro se convierte en el primer presidente de izquierda de Colombia. The economist and former left-wing guerrilla won the elections with just over 50% of the vote. It's a new era in Colombia. Después de 200 años, primera vicepresidenta negra. ¿Quién es Gustavo Petro? Permítanme robarle al escritor colombiano Iván Olano Duque algunas de sus reflexiones que hacía en un artículo en Contexto. El 2 de marzo de 2018 atentaron contra su vida. El vehículo blindado en el que se dirigía a un acto de campaña recibió varios impactos de bala. Muchos sentimos ese día el escalofrío de un eterno retorno, la sensación de estar condenados en Colombia al dolor y a la frustración política. En 1948 habían asesinado a Gaitán, el gran símbolo de la reivindicación de las mayorías sociales y el referente colombiano de un proyecto nacional popular. En 1987 asesinaron a Jaime Pardo Leal, quien había sido el año anterior el candidato presidencial de la Unión Patriótica, y entre 1989 y 1990 asesinaron a 3 candidatos presidenciales en plena campaña. Por fortuna, Petro salió ileso. Ningún proyectil atravesó el blindaje. El atentado no solo quedó registrado en vídeo, sino que estaba siendo transmitido en vivo desde el interior del vehículo. Es un documento que vale la pena ver, porque creo, dice el escritor, que da algunas claves sobre el carácter de Gustavo Petro. Enérgico y locuaz en la plaza pública, pero taciturno el resto del tiempo. En él hay una curiosa mezcla de determinación y de melancolía. Se ve en el vídeo, mientras casi todos los demás pasajeros de la camioneta estaban comprensiblemente alterados, él estaba en silencio, mirando fijamente las marcas de los impactos en el cristal. Gustavo Petro nació en Ciénaga de Oro, un pueblo del Caribe colombiano, en el año 1960. Entró a estudiar en el mismo colegio público de curas franquistas en el que había estudiado Gabriel García Márquez, prohibido, por cierto, por esos mismos curas por comunista.
Esto es algo más que una simple coincidencia. Petro siempre ha repetido que su inquietud política surgió a partir de dos hechos fundamentales. El primero, el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. El segundo, leer a Gabriel García Márquez. Has intentado de todo para aprender inglés y aún sigues sin obtener el resultado que quieres. En Open English te damos una oferta especial para que alcances tu meta de ser bilingüe. Como Pepe Mujica, como Dilma Rousseff, como miles de líderes latinoamericanos, Petro vio en la lucha guerrillera la única salida a un régimen de exclusión social e injusticia estructural. Fue para él como encontrar agua fresca en medio de una izquierda estéril, paralizada por su propia incapacidad. El movimiento 19 de abril, nacionalista, bolivariano, con vocación democrática, fue para Petro la irrupción de una izquierda diferente, ligada al pueblo, ambiciosa, audaz, con el foco puesto al fin sobre la sociedad colombiana, con un gran potencial comunicativo y de organización popular. Del proceso de paz surgió la Alianza Democrática M19. Era tal el apoyo popular de la antigua guerrilla que el nuevo partido fue la lista más votada en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En el mismo año de la nueva Constitución, Gustavo Petro fue elegido representante a la Cámara. Fue elegido de nuevo representante en 1998. Es entonces cuando su nombre empezó a sonar con más fuerza en toda Colombia. Petro se fue perfilando como el parlamentario más incómodo para la clase dirigente colombiana. Empezó por un conflicto puntual. ¿Quiénes eran los propietarios de tierras de la periferia de Bogotá, que estaban tan interesados en que la capital se siguiera extendiendo de un modo descontrolado? El futuro alcalde de Bogotá no tardó en descubrir que detrás había cargos públicos del Ejecutivo Nacional, dueños de medios de comunicación e incluso la mafia de los territorios vecinos. Inmensas fortunas detrás de la recalificación de la tierra, un clásico en América Latina. La reacción de los poderosos intereses que se vieron amenazados por ese debate determinó su futuro como parlamentario. Alguien entró a su despacho y le informó: habían interceptado unas comunicaciones de radio en las que el jefe de la Fiscalía le pedía al comandante paramilitar Carlos Castaño asesinar a Gustavo Petro. Siempre bien documentado, riguroso, gran orador, Petro llegó a ser considerado el mejor congresista de Colombia, un bastión de resistencia en medio de un gobierno mafioso, pero también, como era de esperar, se ganó los enemigos más poderosos y le tocó soportar todos los ataques. El nuevo siglo reafirmaba la vieja certeza: la catástrofe colombiana era estructural, y quienes promueven la narrativa de los ejércitos paramilitares de extrema derecha como si fueran solo una reacción a la existencia de las guerrillas, estaban falseando la realidad. Petro lo fue dejando claro en sus investigaciones y denuncias. El corazón del proyecto paramilitar eran el despojo y la acumulación de grandes extensiones de tierra, acaso el problema central de la violencia histórica en Colombia, pero esta vez con un detalle adicional. En las últimas décadas, la tierra se convirtió en la caja de ahorros del narcotráfico. Se vuelve indispensable hacer un comentario sobre otra de las características de Gustavo Petro: su tendencia, al mismo tiempo admirable y desconcertante, a multiplicar sus adversarios día a día. Es una dicotomía que siempre está ahí en discusión. Hay quienes dicen que en política es necesario saber medir la fuerza, la relación entre lo deseable y lo posible, el margen real de acción. Pero también hay quienes asumen la actitud contraria, como si su vida dependiera de ello, como si toda concesión se convirtiera en una traición a sus principios, y están por ello siempre dispuestos a abrir todos los frentes de lucha. Estos son los que más fracasan, pero también son los que en contadas excepciones lideran las grandes transformaciones. Gustavo Petro pertenece a este segundo grupo. Quizás se deba a su militancia temprana y a su formación política en medio del riesgo, siempre al borde del peor de los escenarios, unas condiciones que solo podían ser compensadas por un carácter romántico, casi insensato. Hoy, ese Gustavo Petro es el presidente de Colombia. Bienvenidos y bienvenidos. Y luego de escuchar esta información tan exhaustiva de Gustavo Petro, ¿sí?, nuevamente a nuestro invitado del día de hoy, Rodrigo Garcés Córdoba. Adelante, Rodrigo.
A pesar pues de que un candidato de izquierda ha ganado en Colombia, pues que es el presidente Petro, pues, él en realidad en otra parte del mundo no dirían pues que es comunista o castrochavista, sino seguramente socialdemócrata. Yo creo que sus posiciones las ha venido moderando y yo creo que le puede creer que él quiere desarrollar el capitalismo y la industrialización. Yo lo que creo es que la industrialización tiene sus problemas, ¿no? Cuando estamos frente al cambio climático, pues, y la contaminación en el planeta, ¿no? Muchas de esas industrias, especialmente las demasiado grandes, tienden a ir en contravía, ¿no? Con la biodiversidad y la conservación del planeta, ¿no? Son, en términos generales, pues de un tamaño desproporcionado. Dizque nada de una eficiencia, que en este momento se ve que es absolutamente ineficiente. Miremos nomás hasta dónde han llegado los precios del combustible. Es decir, los mercados con esas empresas tan enormes se destruyen. No hay mercados, no hay formación de precios. Entonces, yo creo que lo de la industrialización, pues, es un asunto extemporáneo, pues, fuera de foco, pues, en las condiciones actuales, pues, de la humanidad. Sí, porque el problema medioambiental no es un problema del capitalismo o el socialismo, sino de la sociedad industrial. Entonces, la industrialización, pues, y especialmente en la industria petrolera, en la industria química, pues, ha hecho pues que hasta la comida la produzcamos con veneno, cosa que debe ser tóxica, creo yo. El gobierno de Petro, pues, como no tiene una mayoría parlamentaria, pues le toca tratar de construir unas mayorías en el Congreso que le permitan aprobar pues las distintas iniciativas que quiere llevar a cabo. Una de ellas, pues, y yo creo que la que necesita una mayoría más calificada, hasta donde yo sé que es hasta donde, porque no estudia, pues la verdad es que no conozco a fondo pues el programa de Petro, pero una reforma tributaria necesita una mayoría calificada y varias vueltas, como es la ley colombiana. Entonces, eso no va a ser muy rápido, por lo menos la parte fiscal. Hay la fortuna, pues, de que, pues, a pesar de esa guerra, pues, destructiva, pues, y el precio del petróleo, pues, y algunos 500.000 barriles que exporta el país, pues, se están vendiendo bien. Entonces eso hace que el problema cambiario no sea tan problemático. Pero construir consensos, pues, en una situación como la actual es importante. ¿Por qué? Porque, nos guste o no, el mundo entero está en crisis, aunque no creamos, pues. Es decir, el sistema monetario, pues, ha mostrado, pues, que los mercados suben de la noche a la mañana, pues, por la mañana están en territorio verde y por la tarde a mediodía en rojo y otra vez por la tarde en verde, a veces se ponen amarillos. Bueno, eso es como a la orden del día, algo que ahora llaman volatilidad, pero es en todos los mercados. Entonces, planificar cualquier cosa se complica. El precio del dólar dicen que fluctúa por cosas muy peculiares a veces, ¿no? Que uno dice, bueno, eso no tiene nada que ver con nada, ¿no?
pero así estaban diciendo pues que el dólar iba a amanecer hoy martes a unas cifras pues que hasta el día de hoy no se ven. Porque pues en el tema de los dólares en Colombia, afortunadamente pues o desafortunadamente, gracias a ese producto muy transable que hay aquí, que es la cocaína, pues hay un abasto de dólares y el petróleo, ¿no? Eso también ayuda. Y a raíz de lo que nos está reflexionando Rodrigo, vamos a escuchar la explicación de la fluctuación de la moneda en un país. Esta información, aunque está generada para Colombia, a quien está orientado hoy nuestro programa de Somos Voces del Mundo, sirve para que en todos vuestros países, queridos oyentes, puedan entender por qué hay devaluación, hay inflación y se llega a crisis económica. ¿A qué se debe? Los traslado a Argentina y puedo entender el gran problema económico por el que estamos atravesando actualmente. ¿Sí? Lo escuchamos, interesantísimo. Vamos a hablar de un tema muy importante y complejo, como es la tasa de cambio. Todos los días escuchamos que el dólar sube o baja, que el euro se fortalece o se debilita, que el yen subió o disminuyó su valor con respecto a las demás monedas internacionales. Vamos a tratar de hacer esto lo más sencillo posible. La tasa de cambio expresa la equivalencia de una moneda en otra. En otras palabras, ¿cuántas unidades de una moneda necesitamos para que sean iguales a otra moneda? Por ejemplo, 3.000 pesos equivalen a $1. Quiere eso decir que la tasa de cambio es de 3.000 a 1, con 3.000 pesos colombianos podríamos adquirir $1. Esa tasa cambia todos los días, casi que podríamos decir cada segundo, porque depende de la abundancia o escasez que haya de esa moneda en un mercado restringido. Por ejemplo, si en nuestro país hay muchos dólares, su precio, como es normal, va a bajar, porque aquello que es abundante, su precio tiende a bajar. Si hay escasez de dólares, el precio de ese bien, en este caso el dólar de los Estados Unidos, va a tender a subir. Esos movimientos de la tasa de cambio se producen todo el tiempo. Son difíciles de prevenir, de predecir, y en muchos casos uno se lleva grandes sorpresas. La abundancia o escasez de la moneda es el determinante principal de la tasa de cambio. Entonces, si queremos saber si va a haber o no va a haber una devaluación o una revaluación de la moneda, tenemos que saber si es abundante o escasa. Entonces miremos de un lado cuáles son los factores que hacen que ingresen dólares a una economía. Son básicamente 3. El primero de ellos son las exportaciones. Cuando vendemos un bien al exterior, recibimos divisas, recibimos dólares por haber vendido esos bienes. El segundo elemento que genera ingreso de divisas en una economía es el crédito externo. Podemos endeudarnos en el exterior y traer esos dólares a la economía colombiana. Es un ingreso de divisas para ese país y generaría abundancia de dólares en nuestro mercado. Y el tercer elemento que determina los ingresos de divisas es obviamente la inversión extranjera. Si muchas personas en el exterior deciden venir a nuestro mercado y traer esos recursos externos, pues vamos a tener más moneda en este país. Pero al mismo tiempo están saliendo del circuito económico una cantidad de divisas que tienen otros objetos. Entonces, por 3 razones sale dinero de nuestra economía. Primero, porque tenemos que importar bienes y servicios. Entonces, como necesitamos traer esos bienes a nuestra economía, pues tenemos que pagar por ellos y los dólares salen de nuestro mercado. Segundo, tenemos que pagar las deudas externas que tenemos. Hemos recibido recursos de crédito, pero tenemos que pagar esas obligaciones y entonces salen dólares de nuestro mercado para pagar esas obligaciones que tenemos en el exterior. Y finalmente, las empresas de nuestro país invierten en el exterior y para eso compran dólares que utilizan para hacer sus inversiones extranjeras. Dependiendo de si lo que entra es más importante que lo que sale, la tasa de cambio cambia, se fluctúa.
Entonces, si los ingresos son más importantes que los egresos, lo que vamos a tener es muchos dólares en la economía y por lo tanto va a bajar su precio. Tenemos lo que se denomina un fenómeno de revaluación. Si sucede lo contrario, si sale más dinero del que entra, entonces vamos a tener escasez de moneda extranjera en Colombia y entonces tendremos un fenómeno de devaluación. La devaluación entonces es porque hay escasez de dólares y por lo tanto su precio tiende a subir. Esos son los tres determinantes fundamentales de la tasa de cambio. ¿Cuánto dinero entra a la economía por exportaciones, por crédito externo y por inversiones? ¿Y cuánto dinero sale de la economía porque importamos bienes y servicios, pagamos nuestras deudas y también invertimos en el exterior? De ese balance depende el equilibrio de la tasa de cambio. Yo creo que la agenda de Petro, pues algunos nos pudo haber conmovido un poco. Por ejemplo, para mí el tema ambiental me parece que es muy importante porque estamos envenenando el planeta, ¿no? Y nosotros mismos, al envenenar el planeta y al acabar los recursos naturales, pues estamos gastándonos lo que no debemos. Los otros temas, pues, de la parte de la paz, pues, que el gobierno anterior, que su objetivo era volver trizas la paz. Pues la paz, yo no sé si cuando ¿cómo eso puede ser un argumento, ¿no? ¿Quién quiere volver trizas la paz? Pues no entiendo, eso es raro, ¿no? Eso solo pasa en Colombia. Pues, claro que ahora en Ucrania también no volvieron trizas la paz. Esa creencia, pues, de que las guerras solucionan los problemas también suena anacrónica, ¿no? En pleno siglo XXI. Sí, la paz, ¿no? Lo que dice Gustavo Petro como un gobierno de vida. Ahí lo decía Rodrigo cuando lo escuchábamos recién, ¿no? Hablar de la paz en estos tiempos. Gustavo Petro, la paz como un gobierno de la vida. A ver. El momento de los odios. Este gobierno que va a iniciar el 7 de agosto es un gobierno de la vida. Es el gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Y si queremos sintetizar quizás en 3 frases en qué consiste un gobierno de la vida, yo diría, primero, en la paz. Segundo, en la justicia social. Tercero, en la justicia ambiental. No tendría razón el amor, no tendría razón la esperanza, no tendría razón este esfuerzo mayúsculo que hoy se sintetiza en las urnas. No tendría sentido un gobierno de la vida si no llevamos a la sociedad colombiana a la paz. Objetivo central. ¿Qué significa poder hacer la paz? Significa que los 10 millones y pico de electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este gobierno.
hay una deuda histórica pues de los colombianos con los campesinos. Incluso hoy día eso mismo creen personas como Rudolf Holmes, ¿no? Que fue el ministro de Economía que promovió los tratados de libre comercio y todas cosas, que a mi modo de ver era un poco ingenuos, ¿no? Porque con esos tratados realmente lo que se les entrega a las grandes compañías, pues, de costos unitarios menores en los mercados del otro país, ¿no? Es imposible, pues, que un pequeño granjero que tenga 20,000 gallinas pueda competir con la Cargill, ¿no? En la venta de pollos, que se maneja el 80% de los granos del mundo, de los granos, ¿no? Porque es que la Cargill nomás, que es una empresa americana, no es la rusa, ¿no? No es Ucrania. No estamos hablando de Ucrania. Pero la mera Cargill, creo que es tan grande esa compañía que comercializa como el 80% del grano del mundo, ¿no? Y fertilizantes y una serie de cosas, pues, es decir, es un gigante agrícola. Entonces, ¿cómo va a competir un pequeño campesino con una empresa de esas? Lo que yo sí creo es que gracias a que con esta pandemia se destruyó la cadena de suministros en el mundo entero, nos hemos dado cuenta, pues, que la seguridad alimentaria basada en las importaciones, pues, es bastante frágil. Entonces, pues, es posible que se mire a los campesinos de nuevo. Ojalá con los sistemas de producción tradicionales de ellos, que eran sustentables, ¿sí? Desde que al pequeño campesino lo metimos, pues, en la agricultura moderna, pues, de los insumos venenosos, hemos venido deteriorando los suelos y la comida cada vez más tóxica. Entonces es bueno volver a la agricultura tradicional, por lo menos en pequeñas parcelas. Gracias, Rodrigo, por tu manera de analizar. ¿Lo impactó el mensaje de Petro hablando de la paz? Sí. Realmente se nos ponía la piel de una manera distinta, ¿no? Pero quiero que lo escuchen al presidente electo colombiano, que a partir del 6 de agosto asume la presidencia. ¿Cómo reflexiona ante la llegada y salida de un barco que trae, ¿no? Que trae distinta mercadería de otros países? Lo escuchamos. Salía uno de los tantos barcos enormes cargados de contenedores, se iba de Buenaventura hacia afuera, y el que me acompañaba allí mirando por la ventana me enseñó, no sabía, que si la franja roja que está abajo en el barco se ve, la línea de flotación, creo que le dicen, es porque el barco va vacío. Si la línea roja pues se hunde, no se ve, es porque el barco va lleno. Y me pareció que era una radiografía de la economía de Colombia toda, porque ese barco había llegado hace unos días lleno de mercaderías trabajadas en otras partes del mundo, hecha quizás por 20,000, 50,000 trabajadores, hombres y mujeres, quizás de la China, quizás de Europa, quizás de Estados Unidos, trabajadores que quizás gracias a que esos productos llegan aquí, pues pueden tener un mejor vivir. Pero contrario a esas mercaderías en Colombia, van arruinando la industria de confecciones, la empresaria que hace blullines, que hace camisas, la empresaria que hace zapatos, va arruinando al campesino que produce alimentos, al pequeño empresario que quizás los elabora, va matando el trabajo nacional.
El barco, simbólicamente, al llegar con contenedores llenos de mercaderías que estos gobiernos permiten que entren casi y sin impuestos, va arruinando el país. Los dueños de esas mercaderías que las han comprado son 5 grandes importadores, son los dueños de Fenalco, y la salida vacía del mismo barco que esta mañana retraté también por el puerto de Buenaventura muestra la realidad de la producción nacional. Esos contenedores que se van vacíos porque no hay producción nacional. ¿Qué tipo de inteligencia económica es esa? El barco llega lleno y se va vacío. En su discurso de posesión, pues, que del presidente Petro, pues, que lo han repetido y repetido y repetido, pues es como un llamado, pues, a la reconciliación. Pero el Partido Centro Democrático, pues, está mucho más a la derecha que el presidente Petro a la izquierda, diría yo. Entonces, por lo menos con ese sector, pues, que parece, pues, que cada vez es menos importante, es difícil conseguir algunos consensos, ¿no? Pero pues los senadores del Centro Democrático pues no son mayoría. Lo que pasa es que lo que dice ser aquí el Partido Liberal pues también es una microempresa familiar de un gamonal ahí que fue expresidente, pues entonces cada expresidente pues tiene su parcela de clientela, pues son las clientelas políticas que hacen que la política sea como es hasta hoy día en Colombia, ¿no? Porque cada quien tiene su clientela, pues, y la verdad es que el legislativo, a pesar pues de que se habló mucho de cambio, quedó prácticamente igual. Y en este programa de Somos Voces del Mundo, en el cual en el día de hoy estamos dedicados a nuestros hermanos colombianos, sudamericanos como nosotros, que el próximo 6 de agosto tendrán nuevo gobierno por Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez como vicepresidente. Este es el primer discurso de la vicepresidenta de la nación colombiana electa, Francia Márquez. Por haber caminado junto a nosotros todos estos meses, por haber creído que sí era posible cambiar la historia de Colombia. Ahí está, Andrés, ¿todo bien? Saludo a las mujeres de Colombia, a todas mis hermanas, mis comadres. Gracias por haberme acompañado y por haber acompañado a Gustavo Petro en este camino. Quiero saludar a la juventud colombiana que se puso la camiseta. A los niños y niñas que también con alegría estuvieron presentes en este sueño. A los maestros, maestras, trabajadores, a la comunidad con discapacidad que también estuvo presente, al pueblo indígena que estuvo
firme al pueblo campesino, a mi pueblo, la comunidad afrodescendiente, raizal y palenquera. Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas. Yo sí creo pues que la llegada de Francia Márquez a la vicepresidencia del país pues es un paso muy importante para las comunidades afrodescendientes, ¿no? Estas comunidades, pues con Francia a la cabeza, digamos que van a asumir su liderazgo, pues es decir, hasta el día de hoy las negritudes, digamos, de este país han dependido del centro, pues de los centros de poder para todo, y hoy en día pues parece que ellos han asumido su propio liderazgo, entonces eso es muy importante. Eso se refleja en la altísima votación que sacó Petro en esas zonas donde la mayoría son afrodescendientes, ¿no? Es una mujer pues que viene de unas zonas bastante deprimidas del país. Yo realmente he venido a conocer más de ella en esta contienda electoral, pero parece que ella tiene mucho más reconocimiento internacional, o tuvo pues mucho más reconocimiento internacional que nacional hasta hace relativamente poco. Ella en el mundo se le considera pues una cruzada pues por el medio ambiente pues y las minorías oprimidas, especialmente los derechos de la mujer y todas estas cosas, ¿no? Francia Márquez pues es una mujer muy superada pues en unas condiciones muy difíciles en este país, que aunque es multiétnico y todas estas cosas, entre las élites pues que han venido gobernando este país, hay mucho racismo, ¿no? Aunque no se acepte, pero obvio que existe racismo, no solo en Colombia, sino pues en muchos lugares del mundo. Yo creo pues que el asunto de la paz, si bien el gobierno anterior pues de Iván Duque quería volver las trizas, con el gobierno de Gustavo Petro es posible que se fortalezca, ¿no? ¿Por qué? Porque pues él debe tener o tiene mucho más ascendiente sobre las fuerzas pues que se oponen con las armas al Estado, ¿no? Tiene más credibilidad que los gobiernos de derecha que la quieren volver trizas, ¿no? Pero en la cuestión de la paz en Colombia, uno de los problemas que dificultan lograrlas es el asunto del crimen creado, ¿no? El narcotráfico. Mientras los americanos no se resuelvan a despenalizar o descriminalizar el tráfico de drogas, pues en Colombia tendremos guerra, porque pues parte de lo que hace ese negocio muy rentable es el hecho de que está por fuera de la ley, ¿no? Y eso trae mucha violencia y muerte, y los grupos, digamos, que están levantados contra el Estado, de uno de derecha, de izquierda, lo que sean,
pues se financian en parte con esas operaciones de narcotráfico. Entonces lo mejor que pudiera pasar para que haya una paz duradera en Colombia es que se descriminalice ese negocio, ¿no? Que pues ahí hay mucho doble moral, ¿no? De parte de los americanos. Es decir, el empresario Rodrigo Garcés Córdoba nos hablaba del narcotráfico en Colombia, pero también Gustavo Petro, ¿no?, ante declaraciones a la CNN Latinoamérica, que tituló: "El narcotráfico está ligado al gobierno de Colombia y la mafia tiene poder político". Así tituló la CNN, con declaraciones del presidente electo. ¿Y qué dijo Petro en su momento? La marihuana ya me parece una estupidez mantenerlo en la clandestinidad, para que los familiares de expresidentes hagan los negocios de exportación de marihuana legal y en cambio le echan bombas a los campesinos y a sus hijos que producen marihuana en el Cauca. Si no se me vaya a molestar por la interrupción, pero me acaba de dar una noticia que necesito que me concrete. ¿Cuáles familiares de expresidentes están gozando del negocio de la marihuana en Colombia? Pues piden todo el listado de organizaciones que tienen licencia. Pero usted sabe, cuénteme. No, pero en este momento no es mi debate. Lo único que te puedo decir es que la posibilidad de exportación legal de marihuana, de fines recreativos, no, etcétera, medicinales, etcétera, que se da a través de licencias del gobierno nacional y que ha entregado varias, tiene como beneficiarios amigos del poder político en Colombia. Mientras están masacrando y bombardeando campesinos productores de marihuana en el Cauca. ¿No me va a decir cuáles hijos de expresidente? En otra oportunidad. ¿Pero lo sabe o no lo sabe? Sí, estamos en ese proceso investigativo. Y yo sospecho, ¿sabe? Sospecho. ¿Y eso da mucha plata ese negocio, senador? Pues si Colombia no se pone pilas, va a perder el negocio. Una paradoja de la historia, porque después de tantos muertos, de tanta cárcel, de tanto veneno, de tanta macartización que ha sufrido la sociedad colombiana por ese tema, pues resulta que son otros países los que van a quedarse con los decenas. Aquí estamos hablando de miles de millones de dólares. Creo que una paz duradera pasa por la descriminalización de las drogas, ¿no?, en Colombia, porque ese negocio perverso hace que la gente sin escrúpulos y que se aprovecha de esa ilegalidad, pues hace todo tipo de manes, ¿no? Los hay de derecha, izquierda, de centro, de todos los perfiles, pues. Y finalmente eso se convierte en una guerra que ya no tiene mucho de ideología, pero sí mucho de guerra económica, pues. En Colombia no es raro, pues, que los que fueron guerrilleros entonces pasen a las autodefensas. Hay muchos guerrilleros en el Centro Democrático, pues, que se han vuelto ultraderecha, pues, pero por razones económicas. O sea, el asunto de la ideología, pues, se ve cada vez más que es una fachada, ¿no?, que encubre ese interés económico. Es decir, lo que dice que pasa es cómo se mueve el dinero, ¿no? Si tú sigues cómo se mueve el dinero, pues te das cuenta que la ideología poco cuenta. Nosotros, pues, yo realmente no soy un gran empresario, pues tenemos una finca, pues, digamos, que está bien equipada, con avances tecnológicos, pues, de riego y drenaje y todas estas cosas. Hemos practicado unos cultivos, digamos, relativamente tecnificados, pero no es una superficie muy grande. Digamos que sí hemos producido
muchas frutas y hortalizas. Ahora queremos incursionar en el negocio de la marihuana, pero eso hasta el día de hoy, acá en Colombia, ya tenemos 200 páginas de reglamentación, pero el negocio aún no está reglamentado. O sea, aún no nos han dado la largada, pues, para entrar en serio en ese negocio. Pues ha habido toda clase de obstáculos. Esperamos que se superen, pues, y podamos arrancar en esa actividad, pues, antes de que los mercados se desanimen. En cuanto a las actividades de reforestación, sí tenemos una actividad muy importante en la finca, que es un bosque seco tropical, que está muy amenazado especialmente por la ganadería, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo entero. Parece que ese bosque seco tropical nada más queda como un 1% de esa superficie. Hemos venido haciendo trabajos de restauración con gente muy capacitada en esos temas. Estamos acompañados por, yo diría pues que con las personas que más saben de ese asunto y con recursos importantes de empresas que vienen apoyando esas actividades. Sin embargo, los dineros por la fijación del carbono aún, digamos, no hay obstáculos para que lleguen para las personas que realmente estamos haciendo esfuerzo en ese sentido, ¿no? Uno sacrifica, digamos, la producción ganadera, pero a cambio, pues, de fijar carbono y de recuperar, pues, fauna y flora, pues uno busca, pues, recibir algún incentivo económico, que lo necesitamos todos para sobrevivir, ¿no? Bueno, hemos llegado así de esta manera al final de nuestro programa, que tendrá continuidad el próximo martes, que nos vamos a tomar de los últimos 3 minutos de Rodrigo Garcés Córdoba, este empresario colombiano que nos habla de su país y la inminente asunción del nuevo presidente Gustavo Petro. Y cuando nos volvamos a encontrar en Somos Voces del Mundo el próximo martes, Petro nos habla de la marihuana en Colombia, ¿sí? La explicación sobre por qué no se legaliza la producción de la marihuana medicinal, donde también tenemos la palabra de un fiscal que le responde al presidente electo. Y nos queda mucho más para seguir junto a nuestro amigo, gracias, Rodrigo Garcés Córdoba, por informarnos sobre tu país, Colombia, en nuestro programa Somos Voces del Mundo, que vamos a continuar el próximo martes. Gracias, Claudio, por esta hiperproducción para nuestro programa. A todos los radios escuchas en distintos puntos donde se encuentren. Hemos hecho aquí desde Info Villegas, Argentina. Somos Voces del Mundo. Continuamos el próximo martes con nuestros hermanos colombianos.